Cuando hay una total dependencia, habrá una fiel dirección. Mírelo. Aquí está la completa dependencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿O eso es verdad o no lo es? ¿Cuántos piensan que es verdad? Permítame ver su mano. Es verdad, es verdad. ¿Es o no verdad? En todos tus caminos, no solo en algunos caminos. Si usted confía en Él con todo su corazón y lo reconoce en todos sus caminos, no habrá, si es que, ni peros, ni titubeos, ni equivocaciones. Y Él enderezará tus veredas. Él dirigirá tu camino. Dios te guiará. Y mi amigo, donde Dios le guíe, ese es el camino del éxito. ¿Cómo enderezará sus veredas? Hay 4 maneras en que Él dirigirá su camino. Primero, por medio de su palabra. A través de la palabra. En mi oficina mantengo una Biblia abierta en el Salmo 119 y por lo general antes de predicar o dar un mensaje tomo un versículo de ese salmo. Por ejemplo, aquí tengo uno. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios le mostrará la voluntad de Dios. Tantos que quieren conocer la voluntad de Dios, ¿cómo Dios va a dirigir? Por su palabra, que es una lámpara y una lumbrera para usted. Ahora, ¿sabe? La gente dice, quiero conocer la voluntad de Dios. Déjeme darle 3 cosas que la Biblia dice de la voluntad de Dios. Es la misma expresión de su voluntad. Por ejemplo, la voluntad de Dios en cuanto a la salvación. Segunda de Pedro 3:9 leemos, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Ahora escuche, no queriendo que ninguno perezca. Esta es la razón por la que no creo aquella enseñanza que dice que Dios escoge a los que se salvan y a los que se condenan. Dios no quiere que ninguno perezca. Anótelo. Anótelo. Soy tan feliz. Puedo decir todo el que quiera. Puede venir. Dios no quiere que ninguno se pierda. Usted quiere la voluntad de Dios. La salvación es la voluntad de Dios. Bien, permítame compartirle qué más es la voluntad de Dios. Que usted sea lleno del Espíritu. Efesios 5, 17 y 18. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. La voluntad de Dios es salvación y ser llenos del Espíritu. Esa es la voluntad de Dios. Está lleno del Espíritu de Dios. Y no, ¿por qué no? Le pregunto nuevamente, ¿está lleno del Espíritu? Si no, ¿por qué no? Es la voluntad de Dios. No sea necio, sea sabio. Entienda lo que es la voluntad de Dios y su voluntad para usted es que sea lleno del Espíritu. Ahora, ¿por qué debería usted pedir la voluntad de Dios en cuanto a su futuro cónyuge o a dónde se irá a estudiar o casa comprar o qué carro adquirir? Cuando no está lleno del Espíritu. Dios le ha dicho que esa es su voluntad. ¿Qué más es la voluntad de Dios? Leamos 1 Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios, salvación, una vida llena del Espíritu, santificación. Así lo dice, es la voluntad de Dios. Y santificación quiere decir ser apartado para Dios. Escuche, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Eso significa inmoralidad sexual. Si usted está casado y hay otra mujer u otro hombre en su vida y ora al Señor preguntando, Señor, ¿quieres que me divorcie para casarme con esta otra persona? Acérquese, le daré la respuesta. No. Y me dice, pastor, oraré al respecto. Déjeme decirle que no tiene que orar. Ese es un insulto en la cara de Dios que usted ore de esa manera. Esta es la voluntad de Dios, es muy clara. No adulterarás, huí de la fornicación. La absoluta voluntad de Dios está en la palabra de Dios. Si usted no quiere hacer lo que Dios dice en su palabra, no pierda su aliento al orar, Señor, dirígeme, guíame. Él ya lo ha hecho. ¿Por qué Dios debería mostrarle algo más? Si tengo la palabra de Dios impresa y clara ante mí, no tengo que orar al respecto. Por favor.